Rafael Belaúnde Llosa. Él es precandidato a la presidencia de la República. No, la versión inicial es que él tiene un arma y ha repelido él mismo este ataque, que se ha salvado de milagro. ¿No? Él es político. La policía ahora investiga si es que esto responde a un ataque con un móvil político o estamos hablando de otro tipo de situaciones que lindan con la inseguridad ciudadana que todos vivimos. Tenemos una crónica al respecto. ¿Qué se puede demostrar y qué no? ¿Existen pruebas de un atentado para acabar con la vida de una importante ficha política? Lo cierto es que las primeras hipótesis sobre el atentado contra Rafael Belaúnde apuntan al negocio de las tierras. La empresa del precandidato es la Corporación Belaúnde y desarrolla un proyecto de venta de lotes en Cerro Azul. Según este cartel, aquí se está construyendo el proyecto de condominios Mar Azul. Mar Azul es un lujoso proyecto de chalets de 200 metros cuadrados con vista al mar y con áreas comunes privadas. Todo un lujo de verano a $200.000. Esta zona en Cerro Azul se llama Puerto Tabla. Es un lugar conocido por el tráfico de tierras y aquí corre bala por la posesión de predios. Sin embargo, las interrogantes caen en medio de una historia de cabos sueltos. Si deseaban acabar con la vida del candidato, lo hubieran podido hacer. Esta es una zona casi deshabitada. Al caer la noche, la versión de un atentado cambió de color y fue desinflada por el mismo protagonista. No, simplemente decir que había un incidente de seguridad. Producto de eso, tenía un intercambio de disparos. Lo cierto es que al estallar la noticia, la policía tomó control de la zona. Llegaron peritos de balística, llegó Criminalística Lima Sur y hasta el propio comandante general Óscar Arriola. Pero nadie cercó el lugar del atentado. Algunos oficiales se pusieron a buscar casquillos de bala en medio de un gran crecido. Recién al mediodía, con las manos descubiertas, sin guantes y sin detector de metales, hurgaron en la maleza. Los detectores llegaron a las 3 de la tarde, pero no pudieron ser usados eficazmente. Solo tropiezos en las investigaciones. Bueno, sea como fuere, no es una alarma para que se tomen acciones. Estamos entrando a campaña electoral, ya estamos en campaña electoral y la inseguridad ciudadana desborda. Hace algunos días lamentamos la muerte, el asesinato de otro precandidato a las próximas elecciones. Y bueno, esto ocurrió en Piura, ahora ocurre en Lima. Y claro, se encienden los reflectores, se encienden las cámaras y todo lo demás, pero que esto sea motivo. Por lo menos en el Jurado Nacional de Elecciones ya están instando a las autoridades a que así sea. Por lo pronto ellos están anunciando la compra de chalecos antibalas, imagínense, para que puedan acudir a hacer justamente todos los protocolos y las medidas de seguridad para garantizar elecciones seguras y transparentes. Ante el peligroso escenario han decidido tomar medidas drásticas. Si es necesario llegar al extremo de tener chalecos antibalas u otras medidas más potentes, no dudamos que se puedan implementar. Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, anunció la compra de chalecos antibalas para el personal de esta institución. Una medida extraordinaria que busca protegerlos de la crisis de violencia que vive nuestro país. Porque no podemos escatimar en las medidas de seguridad para nuestro personal, pero no solamente para nuestro personal, sino para los candidatos y para toda la población que va a acudir a las elecciones. Burneo informó además sobre la instalación de un comité de seguridad interinstitucional que tiene como objetivo crear un mapa de calor con el que puedan identificar posibles situaciones de riesgo. Para esto, tienen como antecedente los cerca de 50 eventos que, según reportan, se presentaron en el último proceso electoral y que quebrantaron
las acciones de seguridad, poniendo en riesgo tanto a candidatos como electores. En esta coyuntura estimamos que podría haber mayores eventos como el que hubieron en el evento anterior. Lo que queremos es prevenir e identificar riesgos. El funcionario dio cuenta de un atentado sufrido el 11 de febrero en un local del Jurado Nacional de Elecciones. Eso fue este año, no fue contra el jurado, pero fue en la puerta del jurado y el personal de seguridad nuestro tuvo que auxiliar a estas personas. De hecho, que eso provocó un llamado, una invocación de mayores elementos de seguridad. En ese sentido, pidió al gobierno adelantar la implementación de protocolos de seguridad a favor de precandidatos de las organizaciones políticas, así como para el resto del sistema a cargo de estos comicios. Se tienen que redoblar las medidas de inteligencia y activar los protocolos necesarios porque ya estamos en modo electoral. Finalmente expresó su solidaridad con los familiares y conocidos de los candidatos atacados. Es necesario, asegura, prevenir antes de contar una víctima más. Bueno, vamos con una entrevista sobre este tema. Ya se encuentra en nuestros estudios Juan Cheput, exministro de Trabajo, pero también analista político. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Fernanda. Bienvenido al Día con Willax. A ver, se ha hablado de un atentado político por ser quien es, por ser un candidato presidencial. Pero la verdad es que ni el propio Belaúnde Llosa ha reconocido esto, más bien ha marcado distancia de esta hipótesis. Así es, la figura del atentado político se dibuja desde temprano en la mañana por las declaraciones de Pedro Cateriano a varios medios locales y luego por un tuit de Gino Costa. Y yo creo que desde ese punto de vista ellos actuaron demasiado rápido, sobre todo si el hecho estaba en investigación y la propia persona, en este caso Rafael Belaúnde, no da declaraciones hasta horas de la tarde. Ahora, todo hecho criminal es condenable, sin ninguna duda. Pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es si esto se trata de un atentado político o es un hecho vinculado a situaciones comerciales, de tráfico de terrenos, que es lo que tiene que determinar la policía. Porque tampoco se puede generar un ambiente de zozobra en el país. Claro. Un atentado político sí lo es en el caso de Percy Ipanaqué. Ahí vamos, porque claro, tenemos lo que ha pasado hace unos días nada más con este precandidato al Senado, el señor Ipanaqué en Piura, que allá el tema está muy fresco porque ha sido muy lamentable lo que ha pasado con él. Y claro, luego pasa lo de Belaúnde Llosa, entonces hay como una relación casi que directa, ¿no? Pero no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra. Claro, porque en el caso de Percy Ipanaqué es una persona que desde agosto venía haciendo denuncias contra un sector de la policía y autoridades e inclusive responsabilizó a un general de la policía si es que le pasaba algo, y todo esto salía en los medios de comunicación piuranos, y luego de eso lo asesinan y de una manera rápida la policía dice fue un ajuste de cuentas sin que haya una investigación profunda, ¿no? Entonces estamos viendo pues una situación que es tratada de manera distinta. En el caso de Rafael Belaúnde, yo creo que si bien es cierto, es condenable, es lamentable lo que ha pasado, él mismo no aclara. Él ha dado declaraciones, dice que es una situación extraña, pero al día de hoy no sabemos si los disparos salen de dentro de la camioneta hacia afuera o de afuera hacia adentro. Claro, puede haber sido él, porque él además ha dicho ayer que porta un arma. Claro. Entendemos que tiene los permisos, que se ha defendido, entonces no se sabe porque todavía ¿por qué no lo aclara? La policía no ha dicho efectivamente lo que tú mencionas, si los disparos son de su arma o han venido de afuera. Claro, porque mira, una cosa es un atentado político condenable, un acto criminal de un sicario condenable, que quede completamente claro, y desde ese punto de vista nadie puede ser sujeto de un reglaje y de un posterior atentado contra su vida, y otra cosa es el uso político de una situación que tiene otras características. ¿Tú crees que este es el caso, que ha habido un uso político del caso de Rafael Belaúnde Llosa? Ni siquiera por el propio Rafael Belaúnde Llosa, sino por las personas que están alrededor de él. Yo creo que en un principio hubo un tuit apresurado de Gino Costa que generó esta situación de zozobra, pero luego el propio partido ni siquiera menciona la palabra atentado político. El partido de Rafael da comunicados en hora de la tarde y en él habla de la necesidad de salvaguardar la vida de las personas, ¿no? de la seguridad de todos los candidatos, pero no condena directamente el tema como atentado político. Claro. No hace esa mención. Y eso es lo que llama la atención. Y por otro lado, la policía también es muy cuidadosa en los señalamientos. Hemos visto un fuerte contingente policial
que no encuentra los casquillos. Ahora se hablan de 12 balas, ¿no? De 12 balazos, un intercambio de disparos. Bueno, que eso no pueda determinar la policía 24 horas después. Es una cuestión sumamente extraña, ¿no? Una cosa un poco extraña, sí. Bueno, él apareció también ayer así, con esta imagen que inmediatamente se filtró en redes sociales. Ahí está. Bueno, ya ha habido peritos que indican, pero por la situación de las balas, las que esquirlas hubieran sido de connotación mortal. Claro, por la altura de las balas, no sé si podemos repetir esa imagen. En la luna es directamente al piloto. Los impactos de bala en la luna del auto, por favor, es directamente al piloto y es a la altura de la cabeza. Afortunadamente él se encuentra bien. Eso, pero claro, ahí eso está fuera de justamente duda, lo ¿no? que Como te estamos... digo, en buena hora que él esté bien, me parece también condenable cualquier tipo de atentado que estemos hablando de eso al día de hoy, pero por la salvaguarda del país, de la tranquilidad y sobre todo de una policía que necesita adecuar todos sus procedimientos para brindar seguridad a todos los candidatos, esta situación tiene que ser investigada a fondo, pues tampoco se puede dar manipulaciones de parte de allegados, no de Rafael, sino de allegados para tratar de ganar réditos políticos sobre la base de una situación lamentable, ¿no? Ahora, el Perú en general, Juan, está viviendo una situación lamentable de violencia. No necesita una persona ser un candidato político para estar envuelto, lamentablemente, en una situación en la que pueda incluso acabar con su vida. Lo vemos a diario, comerciantes, transportistas, cualquier persona que sale a la calle. Entonces, todos merecemos protección, no solamente aquel que en este momento va a ejercer una candidatura. Y eso se debe a que el gobierno está confundiendo su agenda. El gobierno tiene 3 puntos clarísimos como gobierno de transición o de transferencia, ¿no? El número 1 es garantizar elecciones limpias, transparentes y seguras, abocarse a ello. Número 2, evitar perforaciones en la economía y luego la seguridad ciudadana, que es el principal clamor de todos. Pero si vemos un gobierno que quiere hacer reformas del sistema de justicia, que quiere hacer un montón de cosas como si estuviéramos en un nuevo gobierno, con el tiempo que tiene por delante, allí también hay un papel del Congreso y de todos nosotros en decirle al señor Gerí, señor presidente, usted tiene 3 puntos concretos en este corto plazo y uno de ellos es garantizar elecciones limpias, transparentes, objetivas y seguras para los candidatos. Pero sin embargo él está abocado a cualquier cantidad de temas que no se van a poder llevar a cabo, está generando expectativas erradas, falsas, está pidiendo delegación de facultades, una serie de cosas que recién se van a ver el próximo año, cuando el tema electoral ya está acá. Y como bien señalabas tú hace unos instantes, estamos hablando de un año electoral que va a tener otro proceso mucho más amplio en el mes de octubre. Claro, las regionales, ¿no? Las regionales que vienen en octubre. Son 2 elecciones en realidad en el 2026. Ahora, ¿cuáles deberían ser aquellas acciones inmediatas que tome el gobierno de José Gerí para garantizar precisamente que el proceso electoral sea seguro? El tema de los chalecos yo creo que suena bonito, pero es una respuesta, yo diría, artesanal, ¿no? Chalecos antibalas para los candidatos, claro, o para lo personal de la OMP. ¿Y Panaqué? El señor Percy Panaqué no era un candidato a la presidencia, era un candidato, en ese caso, a una diputación por Piura. Y estamos hablando de cerca de 12.000 candidatos y estamos hablando de 39 candidatos a la presidencia probablemente. Entonces uno no va a estar teniendo una vigilancia individual de ninguna manera, ¿no? Entonces la policía tiene que ejercer la inteligencia, zonificar, ver en qué lugares hay mayores posibilidades de atentados. Un trabajo de inteligencia como siempre se ha reclamado. Cuando vemos que nuestra policía está recogiendo con la mano los casquillos, pues en la zona del desastre, cualquier persona que sabe un poco de seguridad sabe que lo que se tiene que hacer es cercar, acordonar la zona y que luego vengan los peritos y que no malogren la zona del atentado. Inclusive pateaban el pasto, ¿no? Cosas de ese tipo. Bueno, el propio Belaúnde Llosa, ¿no? Estaba ahí buscando. Está metido cuando lo que se tiene que hacer es evitar de que la zona en la cual ocurrió el evento sea afectada por otros protagonistas, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones generan en uno desconfianza. Y por otro lado, la doble vara del gobierno también nos debe llamar la atención, ¿no? Silencio absoluto en el caso de Percy Panaqué, no se pronunció ni el presidente, ni el ministro Tiburcio, ni el comandante Arriola, a pesar de que dieron una conferencia de prensa para anunciar un plan para el próximo año, o sea, indiferencia total ante un atentado mortal, en ese caso, y luego la propia participación del comandante Arriola viajando hasta Cañete, lo cual me parece bien, pues es un candidato presidencial, vuelvo a repetirlo, y la cosa estaba confusa,
pero luego tratar de brindar ese tipo de soluciones completamente artesanales cuando el tema es otro, que tiene que ver con cobertura por zonas, inteligencia, trabajo con los propios partidos, coordinación de eventos, etcétera, etcétera, evitar que acudan a zonas rojas o que avisen con anticipación, es decir, un trabajo de planificación pura, que nosotros los que hemos participado en otras campañas sabemos que se ha hecho antes y ahora ni siquiera hay una convocatoria del ministro del Interior. Seguramente estaré esperando a los... ¿Cómo era antes? ¿Cómo tendría que ser? Antes, por ejemplo, en la época del terrorismo, uno tenía que anticipar a qué zonas iba a ir para que de esa manera se brindara una cobertura especial. ¿Cada candidato a la presidencia y congresista? Mira, en los comandos de campaña nosotros coordinamos con la policía que íbamos a ir, ¿no? Y ya había para eso enlaces. Y en la época del terror, que era mucho más grave, y los personeros legales, técnicos y otros elementos, otros voceros de los partidos acudían para hacer este tipo de coordinaciones, ¿no? De manera discreta, silente, para de esa manera evitar que los otros estuvieran preparados para algún tipo de atentado. Entonces, situaciones de violencia en el Perú se han dado, con Sendero Luminoso durante toda una época del terror, y sin embargo las elecciones iban adelante. Ahora estamos viendo una situación en la cual hay hechos confusos, la policía reacciona más mediáticamente que operativamente, ¿no? Esperando, yo creo más en una policía que se toma su tiempo y luego dice, esto ha pasado. Y no cometer errores que ya los viene cometiendo el general Arreola en más de una oportunidad, como cuando dijo que un efectivo policial primero había disparado, después se convirtió en héroe y cosas por el estilo. No, acá lo que se requiere primero es una investigación. Y desde ese punto de vista el ministro Tiburcio debería poner orden en casa y tratar estos temas de otra manera, pues la zozobra que se presenta en la gente es una cuestión que también no ayuda al proceso electoral. Ahora, esto que nos comentas de que se pueda coordinar, como era años anteriores, el comando de campaña, el comando político con la Policía Nacional para saber dónde va a estar un candidato y tal, suena bastante básico y elemental, pero es algo que no se está haciendo entonces. Por eso te empecé señalando, los que tenemos experiencia en campañas electorales sabemos que no es primera vez que enfrentamos un gobierno de terror. O sea, el Perú tuvo 2 décadas con amenazas de Sendero Luminoso a candidatos y con muerte de candidatos, la del 80 y parte de los 90. Entonces, y también ha habido amenazas de criminales, también ha habido minería ilegal, y ahora se ha generalizado, hay un problema evidente, pero no se ha manifestado todavía un crimen contra un candidato presidencial, gracias a Dios. Esperemos que no suceda, pero para eso se tiene que prever. Entonces, cuando vemos que el presidente de la República habla pues de sus famosos planes o sus visitas a las comisarías y no habla de lo fundamental que está bien, la seguridad ciudadana, pues todos los ciudadanos tienen que ser protegidos, no solamente 39 candidatos presidenciales o 37, sino qué estamos haciendo en coordinación con los partidos para de esa manera garantizar un proceso limpio. Mire, por ejemplo, en el caso de Philip Butters, ¿no? Claro. Philip Butters no hubiera pasado esa situación si su equipo de campaña hubiera coordinado con la comisaría, ¿no? Pero también hay mucha improvisación, también hay mucha inexperiencia en un montón de partidos y de candidatos que no entienden que una campaña electoral es coordinación, planificación, ejecución, ¿no? Con comunicación y no solamente TikTok. Claro, y más aún ahora que tenemos más de 30 candidatos, claro, solamente a la presidencia. No hablamos ya de senadores y diputados que también van a hacer campaña nacional. De acuerdo, y por la naturaleza del proceso van a estar expuestos además. Y tenemos lo que ha pasado en otros países, aquí cerquita, nada más en la región, con ese candidato también que sufrió este atentado, ¿no? Uribe, en Colombia, así es, ¿no? Que falleció lamentablemente después de un tiempo. Hemos visto atentados en Ecuador, hemos visto atentados en México, Colosio, ¿no? Una serie de personas. Entonces no es ajeno, pero digamos, también las características, ¿no? En medio de mítines, ¿no? O luego de entrevistas con sus allegados, ¿no? Saliendo de un local partidario. En ese caso es una situación solitaria, empresarial, aparentemente por boca de sus propios allegados que han cambiado ya de opinión. En el caso de Belaúnde Yossi. De Rafael Belaúnde, el propio partido es discreto, ¿no? No ha entrado de manera estridente a señalar que el gobierno actúe. Entonces hay mucho por investigar. Claro, aquí se maneja la teoría también de tráfico de terrenos, ¿no? Dicen que es una zona allí en Cerro Azul conocida por este tipo de... Mira, el reportaje de Huilas es muy bueno. Ayer lo vi en Contracorriente, hoy día lo acabo de ver de nuevo. Es el único medio que señala de que hay una situación que se desinfló a lo largo del día, el del atentado político por el tema de los terrenos. Es que se Estamos hablando de un reportaje medio extraño, ¿no? Claro, en la zona, ¿no? Hablando con la gente. Y por otro lado, mira, si un candidato sufre de un atentado, es el primero en dar una conferencia de prensa con todo su séquito y señalando de que el gobierno se ponga las pilas.
Acá estamos viendo una actitud como diciendo que pase esto cuanto antes, ¿no? Y como te digo, ¿no? Intercambio de disparos, balazos, hay que determinar, y para eso la policía tiene que actuar. La policía tiene que decir si fueron balazos al aire, si los disparos fueron de adentro hacia afuera, y la policía con su silencio contribuye a que la opinión pública se confunda. Claro, definitivamente necesitamos un pronunciamiento de la autoridad. En este caso el ministro, ¿no? Así es, y para saber exactamente qué es lo que ha pasado, porque nuevamente, a simple vista, vemos 3 disparos a la altura del piloto, claro, que han podido ser mortales. Acá vemos también el espíritu de Navidad de los congresistas. Realmente tenemos unos congresistas de un nivel deplorable, ¿no? Seguramente están pensando en su semana de representación. No hay ni un miembro de la Comisión de Inteligencia o de Defensa del Congreso que convoque a sesión reservada al ministro del Interior para que aclare ese tema. Ni uno. Y tenemos en la Comisión de Defensa y de Inteligencia a 4 militares, ¿no? Tenemos 2 generales del Ejército, 2 almirantes de la Marina y un miembro de la Policía Nacional del Perú. Y, o sea, históricamente nunca ha habido tanto militar en una Comisión de Defensa del Congreso ni en una Comisión de Inteligencia. Y sin embargo, ni uno dice, señor Tiburcio, venga a sesión reservada y explíquenos qué están haciendo para garantizar la vida de los candidatos o qué ha pasado en este caso específico. Bueno, es que me imagino que muchos de ellos están pensando en los 50.000 soles que van a cobrar, Juan. Claro, seguramente están dedicados a sus compras, a sus viajes, navideñas. En los viajes del fin de semana largo, de la semana de representación más larga de todos los tiempos, que empieza este sábado y termina el 16, como si no hubieran urgencias en el país. 16, y se van a tomar 10 días de semana de representación, porque la semana de representación es de lunes a viernes. Y yo he tenido semana de representación en que había feriados y se consideraba igualito los 5 días. Ahora los señores han cambiado y han dicho, la semana de representación es desde el miércoles 10 hasta el 16. Claro, ¿no? O sea, mucho más tiempo. Ahora tomando los feriados 8 y 9. Esto preocupa porque vamos a tener un nuevo Congreso que supuestamente debe tener un nuevo reglamento, pero a juzgar por lo que ha pasado no se presentan a las sesiones, todo es de forma virtual, ya ni siquiera se conectan al momento de atender una situación tan importante o ejercer su voto en el Pleno. No respetan a los poderes del Estado, se presenta la presidenta del Poder Judicial a hablar a una cámara vacía. El otro día lo he visto al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, hablando prácticamente solo claro, en el hemiciclo cuando estaba sustentando el presupuesto de su institución. Es que ellos no se hacen respetar tampoco, ¿no? O sea, estamos hablando de un problema en el Perú de funcionarios que no tienen gravitas, ¿no? Porque tranquilamente el presidente de un poder, sea el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo o el propio Ministerio Público, que no es un poder del Estado, pero es una autoridad aforada, tranquilamente puede llamar al presidente del Congreso y decirle, oiga, usted llame a sus congresistas. Claro, cítelos. No, cítelos. O sea, ¿qué? ¿Usted cree que están escuchándome a través del Zoom? ¿No? Entonces, la forma como se trata el presupuesto, la discusión presupuestal o las mismas interpelaciones que va el ministro y le habla al vacío, sí, es una situación que demuestra pues el bajo nivel político de ese Congreso y que genera ese tipo de cosas, que tienes una policía que no da razones y tienes un Congreso que no exige fiscalizaciones ni cosas por el estilo. Y que no hace tampoco control político, ¿no? Por supuesto, lo ha abandonado. Bueno, pero entonces yo te preguntaba por el siguiente Congreso, porque nos han vendido la idea de que vamos a tener 2 cámaras y que esto va a hacer que el nivel de leyes sea mejor, por eso que necesitamos senadores y no solamente diputados o congresistas, pero ya estamos viendo que no se presentan. Claro, entonces, empezando por lo que señalas, ese reglamento yo no creo que lo acepte el próximo Congreso. Lo van a cambiar, ¿no? No, de inmediato, además la Constitución lo faculta y ellos hicieron, el actual Congreso, una disposición transitoria, no sé por qué, para tratar de sacar un nuevo reglamento que condicione el próximo. Y que le competía al otro Congreso a hacer su propio reglamento. Constitucionalmente, y ellos han generado una disposición transitoria que han colocado en la Constitución para justificar ese cambio, que yo estoy seguro que las juntas preparatorias del próximo Congreso, ingrese quien ingrese, va a decir, esto va al tacho, no sirve para nada y van a hacer su propio reglamento. Y si alguien dice va a haber un vacío, no, porque uno puede retrotraerse al reglamento del Congreso de los años 80, que era bicameral, hasta el 92, y luego ya pensar en qué viene a futuro, ¿no? O sea, es un esfuerzo en vano que ha hecho este Congreso. ¿Qué te parece, Juan, el anuncio de Kenji Fujimori, de que aparentemente iría con Rafael López Aliaga? Bueno, eso demuestra los cambios que hay en política y también de que hay una fisura, ¿no? Que no es un partido que esté sufriendo de ese tipo de fisuras, ¿no? Mira, yo he estado analizando el caso del APRA y noto que mucha gente habla y dice hay un cambio generacional o hay una renovación. Y yo digo, parece que no están haciendo una lectura adecuada de lo que está pasando en el APRA, pues el segundo, tercer y cuarto lugar
son personas con experiencia y hacen el 75% contra un 25%. Y son líderes históricos. Y son líderes históricos. Y además la diferencia entre la lista de Valderrama y, por ejemplo, la lista de Quisquén son apenas 200 votos. 200 y votos. la lista entre Valderrama y la lista de Jorge del Castillo son apenas 400 votos. Claro. Entonces hay una lectura ahí también. Y hay otro elemento clave, ¿no? Que tiene que verse con características históricas, pues no es primera vez que sucede en el APRA, ya pasó con Andrés Tausen antes y Armando Villanueva, ¿no? Tampoco se tiene que comparar con Alan García. Alan García, cuando es candidato presidencial del APRA, ya había sido constituyente y diputado. O sea, tenía una experiencia política muy amplia. Y a Alan García lo aupa, lo lleva la Guardia Vieja. Luis Alberto Sánchez, Armando Villanueva, o sea, aupan, no se enfrenta a la Guardia Vieja. Entonces, cuando escucho también que dicen, eso ya pasó con Alan, están en la calle. Entonces, ¿cuál es tu análisis? ¿Por qué gana la lista de Enrique Valderrama? Mi análisis es que ha ganado porque ha hecho una buena campaña a nivel interno, pero ahorita el principal desafío, más que pensar en el 12 de abril, es llenar las fisuras dentro del partido aprista, que ni siquiera lo han felicitado. Ayer lo he tenido aquí y yo le preguntaba, ¿ya lo ha llamado Jorge del Castillo, Quisquén? No, me dijo, todavía no me ha llamado. Yo he visto entrevista, por eso lo digo. Sí. Entonces, eso es inusual. Llamó a felicitar. O sea, si no lo llaman ya habiendo pasado 72 horas, pues definitivamente hay una fisura, ¿no? Hay una cuestión que tiene que solucionarse en los próximos días, pues de lo contrario van como los girondinos rumbo a la guillotina. Así es. Cantando la marsellesa. Y porque además ahora ya a él, a Enrique Valderrama, no le toca representar a la lista 7, sino a todo el partido. A todo el partido, y el principal esfuerzo, más que planes de gobierno, debe ser convocar a aquellos que compitieron con él y armar una unidad, ¿no? Bueno, ojalá sea posible, porque si ni siquiera levantan el teléfono para decirle felicidades. Claro, no, y ha pasado tanto tiempo, entonces 3 días. definitivamente. 3 días. Claro. Bueno, te preguntaba por lo de Kenji Fujimori, porque a mí sí me llama la atención, no solamente porque él ha dicho en más de una oportunidad que no iba a postular, que no se iba a presentar. Yo viví el enfrentamiento de Kenji con su partido cuando fue la primera vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Inclusive hay una foto en la cual yo le estoy dando la mano, pero no en un afán de victoria, sino para enfrentarme a los 70 y tantos fujimoristas que desde el hemiciclo lo estaban insultando a Kenji, porque él había votado en contra de la primera vacancia, o de la única votación de vacancia que hubo contra Pedro Pablo Kuczynski, pues luego renunció. Eso recuerdo fue el 21 de diciembre del año 2017. Entonces, estamos hablando de una situación en la cual él ya tenía un enfrentamiento, él tiene un juicio, él tiene una separación de su partido y había anunciado que no iba a volver a la política. Si él vuelve ahora es porque tiene una intención franca de que no prospere un albertismo, porque él está muy vinculado a Alberto Fujimori en el caso de Keiko. Y eso se nota en la votación. Keiko en los últimos años había tenido un porcentaje siempre superior a la de Sena, hasta 13%, porque había un albertismo, un Alberto Fujimori que estando vivo generaba las condiciones para que todos los votos de él se orientaran hacia su hija. A su hija. Pero ahora, ¿crees que Kenji va a partir esto? Kenji representa mejor, pero también estaba Kenji junto a Keiko, ¿no? Ahora tú tienes a Kenji Fujimori, que está distanciado completamente de su hermana, tienen una relación cordial, pero definitivamente están distanciados, y el solo hecho de ir a apoyar a Rafael López Aliaga demuestra pues que él, ese voto duro que representa a Alberto Fujimori, que no representa el fujimorismo, que cometió el error de apoyar a Dina Boluarte, dicho sea de paso, y no ejercer la oposición, pues se va a ir con Rafael, ¿no? Y vamos a ver qué tanto puede ayudar eso también, ¿no? Sí, interesante, ¿no? Distanciados en lo familiar, distanciados en lo político. Ahora también, más claro... Que son las peores peleas a veces, ¿eh? Sí, son las peores peleas. Claro. Muchas gracias, Juan Cheput, ex ministro de Trabajo, analista político. ¿Estás postulando? Sí, estoy postulando por País para Todos, con Carlos Álvarez. Carlos Álvarez. Bueno, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti, Perla. Un placer. Vamos de inmediato con el segmento Elige Bien. Bueno, la inseguridad ciudadana es un tema que preocupa y está en la agenda de los candidatos a las próximas elecciones presidenciales. Rafael López Aliaga asegura que está buscando tratados con los Estados Unidos para que se capture a los integrantes del Tren de Aragua. O hacer un tratado, para eso he viajado a Estados Unidos, un tratado con Estados Unidos más que Bukele, hermano. Así, con una frase que promete mano dura sin precedentes, Rafael López Aliaga aseguró que tiene la fórmula para acabar con la criminalidad, con la posible ayuda directa de Estados Unidos y del propio Donald Trump. Mejor autorizo que venga a Estados Unidos acá
a una intervención de extracción, ¿no?, de un sujeto, ¿no?, que es objetivo militar para ellos. Y que se lo lleven de una buena vez, hermano. El líder de Renovación Popular sostiene que ya prepara un tratado internacional que permitiría el ingreso de fuerzas estadounidenses al Perú y enfrentar de raíz al Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más violentas de la región. Los primeros 6 meses de gobierno recuperamos la paz. Esta es mi promesa para ustedes. Una promesa que dice sería la luz para las víctimas del accionar sanguinario de esta banda que mata sin reparo con tal de seguir alimentando su ambición. No es el único que se la tiene jurada a estos criminales. Según el comandante general de la policía, el general Óscar Arriola, a pesar de que 12 cabecillas del Tren de Aragua están tras las rejas, la violencia para disputarse zonas de extorsión y sicariato continúan. Estos 12 cabecillas del Tren de Aragua, que usted menciona que han sido detenidos, ¿están en cuál penal? ¿Están distribuidos en distintos penales? Hay 9 en Chayapalca. Ya. Y hay 3 que todavía están acá. Incluso uno de los asesinatos más recientes, a metros de la casa del presidente José Gerí, estaría vinculada a la organización Los Pulpos, que busca posicionarse como la nueva generación del crimen transnacional. Y hay una ligazón con la organización criminal Los Pulpos, también con alguna que se autodenomina Los Pepes. O sea, ya está confirmado. Es los pulpos, los pepes. Claro, Los Pulpos, Los Pepes y algunas rivalidades con la Jauría Nueva Generación. Entre promesas de tratados internacionales y capturas que no dan tregua, una verdad queda clara. El crimen organizado ya cruzó fronteras y con esta posible alianza podría frenar la ola de criminalidad que atormenta a todos los peruanos. Bueno, la verdad es que en Acción Popular se están sacando los ojos, ¿no? Anoche estuvo Víctor Andrés García Belaúnde en el programa de Milagros Leiva. Le ha respondido a Julio Chávez, le ha respondido a Alfredo Barnechea y entre ellos se lanzan todos los dardos que encuentran. La Lampa se parte. Acción Popular vive un ambiente hostil y de fraccionamiento entre aquellos que llevan años en el partido y los que desean renovar la plana política. La respuesta no tardó en llegar. No tengo ningún juicio, no tengo ni una... Y en el Parlamento ha sido un gran investigador. Y sobre todo, honradez comprobada. He combatido a la corrupción siendo honrado, porque ahora Vizcarra combate la corrupción, pero desde la corrupción. No, hay que combatir la corrupción desde afuera, ¿no? Siendo totalmente honrado. Julio Chávez, presidente actual de Acción Popular, asoma como el candidato presidencial. Sin embargo, entre los militantes hay dudas por cómo se ha posicionado antes de la decisión de los 75 delegados. Y ya han salido unos resultados que hay 2 personas que se consideran ganadoras, que es una consulta no vinculante, es referente. Acción Popular no existía como partido. Yo recuperé el partido. Lo hice solo. Pero las disputas por quién tiene más relevancia en Acción Popular no son las únicas. El otro duelo verbal es entre García Belaúnde y Alfredo Barnechea. El partido tiene 70 años, ¿no? Claro. O sea, muchas personas que han participado en el partido, ¿no? Ya, pero él tiene 10 años solamente en el partido, ¿no? Por más que cada uno se atribuye el liderazgo, este fin de semana se conocerá la decisión de los delegados del Partido de la Lampa. Bueno, vamos a hablar de Keiko Fujimori porque ella ha dicho que ha asumido la presidencia, la vicepresidencia, en realidad, de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA. Señaló sentirse orgullosa de representar al Perú en este importante cargo. Keiko destacó que el nuevo puesto forma parte de un gran reto dentro de la organización política internacional, que además agrupa a partidos de tendencia conservadora y liberal en la región.
7 de la mañana con 53 minutos. José Luna Gálvez es congresista, pero también es candidato. Y entonces está pasando con él lo que con otros también, que están priorizando su campaña política en vez de hacer su trabajo. Bueno, ha sido señalado por descuidar sus obligaciones parlamentarias, dándole prioridad a sus actividades de campaña política. Luna Gálvez no habría presentado informes de su semana de representación en lo que va del año 2025, tal como lo exige el reglamento del Congreso. El legislador ha indicado que no solicitó ni tampoco utilizó los viáticos de la asignación económica del Congreso y que sus actividades se han enfocado en obras y reuniones en comedores populares, a pesar de la ausencia de informes formales. Bueno, por eso es importante que presenten los informes, ¿no? Para saber dónde estuvieron, qué hicieron, si tomaron del presupuesto o no tomaron del presupuesto. Pero claro, si uno se excluye de sus propias obligaciones, entonces es un poco complicado demostrar dónde estuvo él, qué fue lo que hizo y además hacer un seguimiento a su labor parlamentaria, porque todavía tiene labor parlamentaria. Yo creo que muchos candidatos que son congresistas a la vez se olvidan de eso, lo están perdiendo de vista y además a propósito, ¿no? Con un propósito de posicionar su campaña política, pero no hacerse cargo de sus responsabilidades como congresista. Y entonces qué fácil, ¿no? Qué fácil así, van recibiendo un sueldo del Estado, pero no trabajan para el Estado, sino que más bien para sus fines políticos y personales. Siete de la mañana con 55 minutos. Con ganas de disfrutar del mejor pollo a la brasa, pero con un toque oriental y criollo, bueno, Mediterráneo reunió la mejor combinación en una promoción. Un pollo a la brasa, más papas fritas onduladas o nativas familiares, más arroz chaufa, más 4 palitos de anticuchos a solo 99 soles. Disfrútelo llamando al 715-5555 o por supuesto a través de la web de Mediterráneo, mediterráneo.com.pe, ¿no? Además, recuerde que además también está disponible en todos los locales de Mediterráneo. Pero ojo, a que esta oferta es por tiempo limitado, solo en Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Tenemos información ahora sobre Kenji Fujimori, porque aparentemente iba a apoyar o va a apoyar la candidatura de Rafael López Aliaga y no la de su hermana Keiko Fujimori. Bueno, él ha salido a hablar al respecto y él dice que no. Él descarta regresar a la política, aunque habría estado evaluando esta posibilidad. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Por un momento se creía que volvería, que sería la nueva carta bajo la manga de Rafael López Aliaga, su as para ganar el voto albertista de la mano de Kenji Fujimori. Y es que así lo anunció una revista local. El periodista Mirko Lauer reveló que Kenji Fujimori estaría evaluando un pase hacia el partido de Rafael López Aliaga. Vayamos al pasado y las veces que dijo Kenji Fujimori que no volvería. Expulsado no solo del núcleo partidario, sino también familiar, Keiko estuvo distanciada por la negociación del indulto a su padre, así que con fuerza popular jamás sería. Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte, bueno, felicitaciones. Aquí tienes mi cabeza. La lealtad filial frente a la disciplina partidaria lo convirtió en una piedra en el zapato para el keikismo. Y cuando se vendió humo, salió el mismo Kenji Fujimori a descartar su regreso. Al parecer, en esta contienda, todo vale, hasta confundir al elector. Bueno, parecía que no, parecía que sí, luego que no, su cercanía con Rafael López Aliaga. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente. Todavía hay mucho pan por rebanar y muchos meses por delante. Hay encuestas nuevas, hay resultados interesantes. A las 7 de la mañana con 58 minutos le doy pase a Albina, que tiene una entrevista al respecto. Albina. Bueno,
Muy bien, vamos a hablar de encuestas. Estamos con Enzo Helguera y vamos de inmediato con la primera, ¿no? Vamos, señor director, acá lo que nos interesa es sin preámbulos. Estamos con el CEO de Imasolu, Enzo Helguera. Enzo, gracias por estar con nosotros. Esta es la fotografía en esta encuesta. ¿Nos das la ficha técnica, por favor? Bueno, claro, la encuesta ha sido hecha hacia 1.200 personas que además están habilitadas para votar a lo largo y ancho de todo el país con un margen de error de 2,8. El financiamiento es por nuestra propia empresa encuestadora y ha sido realizada justo en la semana pasada. Que es lo más reciente de la investigación de opinión pública. Tenemos ahí el cuadro, vamos a ponerlo. En primer lugar se mantiene Rafael López Aliaga. Abrimos pantalla, por favor. 13.8%, 0,8%. Segundo lugar, Keiko Fujimori, 7.92%. Mario Vizcarra en tercer lugar, 6.42%. César Acuña, 3.83%. Carlos Álvarez en el cuarto lugar, 3.42%. Bueno, esta es la fotografía, decimos, del momento. Aparecen ahí algunos poco conocidos, la verdad, como Walter Chirinos, ¿no? Ahí lo tenemos después de Fernando Olivera. Bueno, Philip Butters, 2.5%. ¿Qué nos estaría revelando, Enzo, este resultado? Bueno, primero que hay dos candidatos, o podemos decir hasta tres, que se han mantenido en sus lugares, ¿no? En primer lugar, López Aliaga haciendo ya un poco más sólida su votación. Por la permanencia y la constancia empieza a tener una votación dura que termina siendo importante. ¿Esta votación de dónde tiene mayor fuerza? ¿En qué parte? Su mayor concentración de él es en Lima, correcto, que es más o menos un tercio del electorado, y al interior del país sí tiene una votación menor, pero que también es sólida y que le permite mantenerse en un 13% en promedio, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, sí concentra una distribución mucho más pareja entre Lima y el interior, que le permite tener casi este 8%, y se va manteniendo también en un segundo lugar. Ella, precisamente por la trayectoria que tiene, ya tiene también una votación dura que le permite estar en esta segunda posición. Lugar. Ahora, esta encuesta agarra el post-condena de Sí, Martín Vizcarra. Correcto. De hecho, en nuestra encuesta, para ser completamente honesto, es la primera vez que Mario Vizcarra alcanza este tercer lugar, porque hasta antes lo teníamos en alrededor de entre 3 y 4%, correcto. Es un poco también el efecto mediático, los reflectores y el mensaje que él está tomando. Sin embargo, habrá que él tener un performance como político más allá del hermano si es que quisiera remontar o mantenerse incluso en la actual posición, porque obviamente los otros candidatos también están en campaña y también están haciendo sus propias estrategias políticas. ¿Quiénes parecen estar despintándose? Bueno, por ejemplo, a quien Mario Vizcarra ha desplazado es a Carlos Álvarez en esa posición, porque nosotros lo hemos tenido hasta el mes anterior a Carlos Álvarez en el tercer lugar. Entonces él ha perdido votaciones, y la votación principal que Carlos Álvarez ha perdido es en la de Lima Metropolitana, y es allí que hay otros candidatos que empiezan a jalar votos de 0.5 o incluso de 1%, y hace que antes, habiendo estado en el segundo lugar, puedan remontar ahora, o estando con 2%, puedan estar remontando sobre el 3%. Ahora, Acuña, en el cuarto lugar, ¿dónde está su bolsón electoral más fuerte? Tiene dos colchones electorales importantes, que uno es en el norte del país. Increíble. A pesar de las situaciones que ha tenido que sostener y habiendo gobernado una de las regiones, digamos, más golpeadas por la criminalidad. Y otro bolsón electoral que tiene es en el oriente, producto de las alianzas o con gobernadores regionales
o con aquellos postulantes al gobierno regional que en la elección anterior quedaron en un lugar expectante como un segundo lugar, y no habiendo reelección, en muchos casos son los candidatos regionales más fuertes en el interior, ¿no? Entonces, este tipo de alianzas le permite, a pesar, digamos, de todos los temas mediáticos que a veces han protagonizado, también tener una votación que es un poco menor, pero lo sostiene como una votación dura, porque ya después de toda la golpiza que ha habido, se sostiene, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente cuadro, porque se ha hablado mucho también sobre la recordación de los símbolos de los partidos políticos y qué tanto peso van a tener en el elector al momento de emitir su voto. Abrimos pantalla, vamos, si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por qué partido político votaría? Y bueno, esto sí es coherente con el cuadro anterior, recordación por el candidato y el símbolo casi al mismo porcentaje, ¿no? 13.17%. Luego le sigue Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, también igual que el candidato. En cuarto lugar, Somos Perú, Perú Libre, Podemos, Avanza, el Partido Aprista. Me parece que no lo había visto en las anteriores encuestas, ahora nos sacas de dudas. Aparece el partido País para Todos, luego FREPAP, Juntos por el Perú y otros. En principio, Acción Popular en el tercer lugar, pero en el primer cuadro no tiene a ningún rostro visible. Sí, ni siquiera Barnechea, ¿no? Sí, de hecho, aparecía. Correcto. Esos candidatos de Acción Popular están hacia alrededor del 1% que han sido mencionados, es decir, dentro del margen de error incluso podrían estar ahí o no. Pero lo cierto es que como marca partidaria tiene una gran recordación a nivel... Pero no van a pasar la valla. Pero claro, si o sea, con ese porcentaje, si mañana fueran las elecciones, no aparece candidato y con ese porcentaje... Y es más, evidentemente no le alcanzaría si la elección fuera cerrada en estos términos porcentuales. Y por otro lado, además recordemos que tienen que pasar una doble valla, que es la elección de diputados, que es el 5%, y también la de senadores, que es el otro 5%. Entonces tienen un grado mayor de dificultad al tener además que votar y marcar el símbolo en todas las columnas de la ficha. ¿Qué símbolo ha ido bajando en puestos? Bueno, dentro de los símbolos, digamos que hayan podido perder espacios aquí, a diferencia de los candidatos, no es tan visible porque justamente lo más difícil es la recordación del símbolo. Es decir, más bien aquí lo normal es que los símbolos puedan ganar de a pocos un poco más de visibilidad, ¿no? Salvo en los dos primeros lugares que sí se han mantenido, que guardan coherencia y que la relación es porque el candidato, al ser muy conocido, puede relacionar fácilmente el tema de símbolos. ¿Acción Popular no estaba en el segundo lugar? Acción Popular, sí, en algún momento estuvo en el segundo lugar. Sí, en algún momento estuvo en el segundo lugar, pero ahí ha bajado y la recordación de la marca de Keiko es lo que le ha quitado votos. Correcto. El partido aprista también creo que no estaba o no figuraba en las anteriores. Mira, el partido aprista sí figuraba, pero mucho más bajo. Correcto, ellos, al igual que Acción Popular, tienen una recordación producto de haber estado en dos gobiernos y todo ello. Entonces eso hace que, como cualquier otra marca que recordemos, como Coca-Cola o Pepsi, siempre haya una recordación y algunos ciudadanos simpaticen con estas marcas. Pero me llama la atención de que, bueno, antes no aparecía, ahora aparece, pero también aparece en la fila de los partidos relativamente nuevos, ¿no? Claro. Evidentemente hay un desgaste político que le ha pasado al APRA, producto incluso, recordemos, ha estado en la baja, digamos, porque no logró sostener su inscripción como partido político, y eso dice mucho evidentemente de la organización como tal, y ahora están haciendo el esfuerzo y echando a rodar el andamiaje partidario, y es eso, ¿no? Pero sí, eso no significa, por ejemplo, que la oportunidad de crecimiento no les vaya a costar mucho, porque además de la visibilidad, el candidato que representa, digamos, la renovación, y ese ha sido el mensaje,
tiene una lista... Pero de varios partidos, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, en el caso, bueno, Rafael López Aliaga es un candidato nuevo a la presidencia. En el caso de Acción Popular todavía la cosa no está definida, pero igual podría ser un candidato nuevo a la presidencia, aunque es un rostro ya conocido en las municipales. Y me parece que en el partido aprista también se ha repetido mucho el tema de la renovación. Vamos a ver otro cuadro a propósito de qué tanto puede influir un rostro nuevo versus el porcentaje ganado como símbolo, como partido político. Tenemos este cuadro, votaría por un candidato que se postuló en las pasadas elecciones y no ganó, ¿no? Y la mayoría dice que sí votaría. Hay un importante 34% que sí votaría por alguien que ya conoce. Pero hay un no sé también, ¿no? Que supera todo. Sí, el no sé, que es el 40%, se va a mantener expectante porque ante el descrédito, digamos, de la clase política, no sabe valorar si es mejor un rostro nuevo o uno con experiencia, porque en el pasado ambos tipos de perfiles les han fallado, ¿no? Entonces van a estar expectantes a conocer más al candidato en este rush electoral que podríamos hablar entre enero y el final de la convocatoria de las elecciones, que yo lo puedo llamar como el rush final electoral. Si mañana fueran las elecciones, vamos a volver al primer cuadro, ¿sí? De los presidenciales. Ahí está. Abrimos, hay un 31.42% que no opina. Así es. Que no sabe. ¿Estos son votos nulos, votos blancos? Una parte va a ser evidentemente votos nulos, correcto. Claramente es una parte de la población que, a pesar de que faltan pocos meses, no tiene un candidato favorito. Usualmente este porcentaje electoral se suele repartir proporcionalmente a cómo van los candidatos, pero también podrían finalmente dividir sus votos en un voto de protesta, en un voto de rebeldía, hacia alguna candidatura que por lo menos hasta ahorita no figura. Pero si esta candidatura no se hace notar finalmente y no hay mayor novedad en el escenario político, es muy probable que proporcionalmente entre los candidatos que ya tenemos en esta lista se empiecen a repartir esos votos. Me llama la atención otro detalle además. Creo que al menos uno, que es Rafael López Aliaga, tiene ya 2 dígitos. Correcto. No, porque la verdad es que en las anteriores encuestas era solo un dígito para cada uno de ellos. Sí, en el caso de las encuestas de Imazulu, a Rafael López Aliaga siempre lo han mantenido sobre los 2 dígitos. Hay algunos otros estudios que los tratan de dar en un dígito. Hay ahí evidentemente diferencias en la metodología, diferencias en los márgenes de error, en la toma de muestras, pero nosotros sí lo hemos tenido siempre sobre los 2 dígitos, al menos hasta esta fotografía del momento. Ahora, Enzo, si mañana fueran las elecciones y de acuerdo a este cuadro y al otro de los partidos políticos, ¿qué partidos tradicionales, ¿no? O los nuevos, de los primeros 5 o 6 candidatos, no pasarían la valla? Bueno, a ver, quienes no pasarían la valla en este caso sería... Ahí, de acuerdo a esa fotografía. Claro, de acuerdo a esa fotografía, por ejemplo, desde Avanza País hacia atrás serían los partidos políticos con alta probabilidad de no pasar la valla electoral, teniéndonos más o menos un sistema de 6 partidos políticos o 5. O sea, 6 pasarían la valla. Sí, correcto. Son los correcto, que son Perú Libre. Sí, probablemente hasta Perú Libre. Ahora, si bien es cierto, nosotros vemos ahí una votación de 3%, pero recordemos que si cerramos el resto de la lista, la repartición es sobre los votos emitidos válidamente y el 100% del universo serían solo estos partidos, entonces subirían también, un poco más. Claro, pero va a depender también del margen de error, o sea, 2.8 es bastante, ¿no? Y puede sacar evidentemente a todos los partidos políticos que están debajo del 3% en
ese margen de error. ¿La tendencia es hacia más hacia abajo o puede ser también hacia arriba? Puede ser en ambos sentidos. No siempre el margen de error es hacia arriba o hacia abajo, y de acuerdo a la muestra de 1.200 encuestas es de 2.8. Por eso digo, los que están del 3% hacia adelante, digamos, ya tienen una votación un poco más sólida en relación a esta postulación. Ahí viendo, ¿no? Aún cuando están al límite, ¿no? 3%, sí. 3.42, 4%. Correcto. Solo que cuando solamente se toman en cuenta los votos válidos emitidos, es decir, si sacamos el resto de candidaturas y todos los que no han votado, entonces porcentualmente esto sube proporcionalmente un poco más, porque ese solamente sería el universo del 100% y los escaños se repartirían. Entonces eso podría ser que los que están en 3% alcancen un 5%, un 6%, ¿no? Y mucho más proporcionalmente los partidos que están hacia arriba. ¿Cuál ha sido el método para la recolección de respuestas? En todas las investigaciones que nosotros realizamos, utilizamos la misma metodología, que son encuestas puerta a puerta. Son llenados a través de aparatos digitales, reemplazando el tradicional papel, lo que nos permite tener un monitoreo de la investigación incluso en tiempo real. ¿Y en algún momento ustedes van a hacer la prueba de la encuesta con la misma cédula? La sábana esa. Es un reto que sí lo vamos a desarrollar ya hacia el mes de enero, porque ya es para nosotros es el último rush de las elecciones, y queremos ya tener la simulación de la experiencia de votación, y en ese caso sí hemos decidido que va a ser bajo esa metodología, que es lo más real respecto de las elecciones, y además para evaluar el comportamiento del votante, si finalmente va a saber votar, porque una cosa es que te diga quiero votar por el candidato A, B o C, y teniendo en la cédula pues su elección, y eso también va a mover un poco los números y supone un reto para el candidato político de enseñarle a votar a su electorado, que eso es lo más difícil, porque normalmente el electorado muchas veces se ha equivocado en una cédula mucho más corta, ¿no? La complejidad aumenta y obviamente el proceso de educación también. ¿No? Ahora, vamos con un cuadro más, sí, el último. La popularidad de José Gerí, presidente de transición. ¿Aprueba o desaprueba el inicio de gestión del presidente de la República? Sí, 61.92%, no 25.25%, no sabe 12.83%. Me confunde un poco la pregunta en el sentido de el inicio de... Estamos hablando todavía del inicio y yo creo que ya no. Sí, lo que pasa es que hablamos más, esta evaluación es posterior a su primer mes de gestión, podríamos todavía hablar de una etapa incipiente e inicial, ¿correcto? Igual lo hemos evaluado con la misma pregunta como a las 2 semanas de haber asumido el mandato, tuvo una evaluación positiva un poco más cercana al 38%, y ahora que digamos ya pasó su primer mes de inicio de gobierno, sí, por eso todavía preguntamos con la palabra inicio, ¿no? Pero ya a los siguientes meses ya va a ser el segundo mes, tercer mes. ¿Qué es lo que más valora el que lo apoya? Que da la cara. Que comunica y que además... Increíble, ¿no? Porque yo recuerdo que hasta hace años, cuando se hablaba más bien de Luis Castañeda Locio, que en su momento también tenía mucha popularidad, lo que se señalaba de él era, por ejemplo, que no hablaba. El mudo, le dijeron. Claro, entonces ahora tienes una persona que está permanentemente en las redes sociales, sobre todo, ¿no? Porque, y bueno, ha dado 2 entrevistas, pero nos dices que eso es uno de los valores... Claro, lo que pasa es que... ¿Qué más se destaca? Todo cambió, ¿no? La comunicación cambió, las generaciones cambiaron, tenemos una generación Z que en términos generales ha crecido con la pantalla. Recordemos que incluso la mayoría educacionalmente ha reemplazado las pantallas, el televisor, las tabletas, etcétera, como los niñeros o niñeras digitales, y esto hace que
a través de una pantalla se sigan enfrentando y vean noticias y vean programas y todo a través de estas pantallas. La digitalización de la información es algo que un sector de la población valora mucho y el presidente ha sabido conectar estratégicamente con ese sector en la comunicación de redes sociales y los otros sectores lo hace a través de los medios tradicionales. Entonces, comparado a Dina Boluarte, por ejemplo... cualquier cosa es mejor. Evidentemente te ha dejado la valla bastante bajo. Obvio, sí, y el presidente... y después de Pedro Castillo, ¿no? O sea... Claro, entonces, y el presidente a ser joven y con más energía, ¿no? Le permite también mostrar acciones y combinar la comunicación. Que no va a estar mucho tiempo también. O sea, es una oportunidad pequeña que tiene también. Tengo una oportunidad pequeña, no tengo nada que perder, voy a aprovechar, además que me voy a ir con mi sueldo vitalicio. Claro, aparte, ¿no? Pero, claro, bueno, Dina Boluarte también lo está reclamando. Bueno, Enzo, muchísimas gracias. Gracias. Listo, un gusto como siempre. Esperamos la de diciembre. Ya, encantado. Gracias. Son las 8:18. Se está pronunciando Rafael Belaúnde Llosa tras sufrir este ataque a balazos. Excepcional, nada distinto. En fin, espero que las pruebas balísticas pues se puedan realizar prontamente y me devuelvan mi arma. Lo único que pediría. Vamos a hacerlo por Belaúnde lleva 25 años portando armas y él espera que pronto se le devuelva su arma para continuar con sus actividades normales. Ha señalado que no va a solicitar nada a la policía en materia de seguridad. Vamos a continuar escuchando lo que viene dando a conocer. Me parece que han sido 8, sí, porque yo abastecí el arma antes de salir. Yo salí muy temprano, como un cuarto para las 5 de la mañana, de Lima a Cañete. Y hacía pocos días había estado en el polígono de tiros, entonces no tenía muchas balas. Y me parece que fueron 7 u 8 las que estaban abastecidas y disparé todas, ¿no? ¿Y las personas se dispararon? Bueno, el carro tiene 4 impactos, no sé si fueron más, no. Pero estos 3 disparos que están en la luz. Hay 3 y uno que estaba en el limpiaparabrisas. ¿Podría estar seguro si son o no son de su arma? No, yo he disparado de fuera del carro. Solo para... Sí, por el marco de la ventana del piloto. ¿A usted se bajó? Sí. Solo para reconfirmar, señor Belaúnde, estamos en directo para TV Perú. Quisiéramos saber qué medidas va a tomar tomando en cuenta que ha recibido este ataque con su familia, si va a seguir en carrera electoral, si va a cambiar algo en sus actividades diarias luego de esto, porque las investigaciones van a tener un tiempo, ¿no?, que va a durar todavía. Bueno, hay que tomar algunas medidas, ¿no? Pero este es el país, sino la gran mayoría de peruanos. Hay que tomar las precauciones y las medidas que estén a nuestro alcance y tener, ser más precavidos, no repetir la misma ruta. Yo hago esa misma rutina consistentemente. Tomar evidentemente algunas medidas de seguridad, pero todo sigue para adelante, ¿no? Siguiente pregunta. Como hemos escuchado entonces, Rafael Belaúnde, candidato de la agrupación Libertad Popular, señale que va a seguir adelante con su participación en los comicios electorales y que va a tomar algunas medidas de seguridad como precaución. Vamos a continuar escuchando lo que viene dando a conocer. Trabajan pues en un entorno también limitados en recursos, limitados en la capacidad de tener los softwares de primera línea, limitados en su capacidad de intervenir teléfonos, limitados en su capacidad de realizar allanamientos. Es decir, ha habido un debilitamiento en el sistema normativo que ata un poco de manos a la policía para poder atender la violencia y la criminalidad, ¿no? Entonces, yo creo que la policía hace un gran esfuerzo, lo mejor que puede, diría, pero también está limitado por un marco legal, por falta de presupuesto, y
Y espero, bueno, que esto ayude a poner atención y un foco en que esos cambios se tienen que hacer, ¿no? Aquí estamos en vivo para RPP, por favor. Rafael Belaúnde señala entonces que pese a las limitaciones presupuestales de la Policía Nacional, la institución hace un gran esfuerzo por luchar contra la criminalidad. Policía, ¿no? Yo no pensaría que tiene ninguna vinculación con la política, creo que es un tema de inseguridad ciudadana como el que padecen miles de peruanos todos los días. En el comunicado de Libertad Popular precisamente han indicado que seguirán enfrentándose a las mafias. ¿A cuáles de esas mafias se refieren? Rafael Belaúnde descarta que esto tenga que ver con el tema de las elecciones y considera que es parte de la inseguridad ciudadana que se vive en el país. Vamos a continuar escuchando lo que viene dando a conocer. No he visto ni leído el comunicado. Como comprenderás, ha sido un día intenso, ¿no? Bueno, yo tengo 2 armas de fuego, ¿no? La que usé el día de ayer, que es una Glock, que se la han llevado a criminalística, van a tener que hacer las pruebas, y después tengo otra arma que es la que estoy usando ahora. He hecho una manifestación y me han citado para el día 5, va a ser una... Bueno, no sé si será denuncia, contra quién sería la denuncia, ¿no? Pero bueno, tengo que... No es que no quiero interferir con eso. Si ya se los he dado a la policía, se los va a dar a la fiscal. No, porque no quiero que la policía haga su trabajo. ¿Venía recibiendo amenazas, señor Belaúnde? No. En todo caso, señor Belaúnde, ¿va a pedir garantías? ¿Va a pedir garantías o no va a solicitar garantías? Pero ¿qué garantías? Si cada peruano que está sometido a estos problemas de inseguridad ciudadana va a pedir garantías, eso es, ¿qué resuelve eso? Señor Belaúnde, usted le preguntamos si tenía algún vínculo con el tema del tráfico de terrenos, porque este espacio que usted ha comprado el año pasado, de repente puede estar vinculado. No solo es una zona que puede estar muy bien. Por este tema. Tenemos una gran relación ahí, la municipalidad trabaja diligentemente, no conozco los acontecimientos del entorno, ¿no? Pero no descartaría usted que puede estar ligado a este tema. Sí, podría ser un intento de robo y... Podría ser... No quiero especular. No quiero especular, ¿no? Algunos líderes políticos han señalado en un comunicado, han condenado lo que ayer. Bien, son palabras entonces que realiza el candidato de la agrupación Libertad Popular, Rafael Belaúnde, luego de este acto. Bien, declaraciones entonces del precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa, luego del incidente ocurrido ayer en Cerro Azul. Él descarta entonces esta mañana que este ataque haya tenido que ver con su candidatura política y más bien hace referencia a un hecho de inseguridad ciudadana. En todo caso, vamos a esperar que la policía pueda dar mayores detalles, ya que se está desarrollando una investigación sobre este caso. Bueno, así está la inseguridad para todos. Él mismo lo ha recalcado. Es una pena realmente lo que le ha sucedido. Bueno, vamos a estar atentos a las investigaciones porque ya la policía está investigando y ojalá que se pueda dar con el paradero de estos delincuentes. Bueno, hay cambios ya en otros temas. Rutas de Lima, que había anunciado que se retiraba, parece que ya no, parece que han reculado. Esto lo ha dado a conocer el alcalde de Lima, Renzo Rivera. La pregunta se la traslada a Rutas de Lima. ¿A qué se está jugando? ¿Se va o se queda? Rutas de Lima pone reversa a su decisión de abandonar el mantenimiento de las vías
evitaría el cobro de peajes. Esa cifra que Rutas de Lima manifiesta, la hemos reducido a la tercera parte. No van a pagar un centavo y vamos a brindar mejores servicios, estoy seguro, como Municipalidad Metropolitana de Lima. Aclarando además aquella supuesta reunión que Rutas de Lima habría sostenido con la Municipalidad de Lima. Esa reunión no ha sido una reunión, digamos, con las autoridades de la Municipalidad Metropolitana. Ha sido una reunión técnica de la supervisora, que es Invermet. El inesperado amago de abandonar las vías, el anuncio dramático de un retiro por insolvencia y la posterior marcha atrás deja en evidencia que la concesionaria está jugando todas sus cartas para seguir enquistado en las vías e intentar seguir cobrando a los conductores. Son las 8:29. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Vamos a regresar con Luis Sánchez, quien ha llegado a Tacna, hasta la frontera, para avisarnos y comentarnos cómo está la situación allá a propósito de la crisis migratoria. Con los detalles regresamos en unos instantes. Exactamente, compañeras, me encuentro acá en la Panamericana Sur, al costado del aeropuerto. Miren el contingente policial que se encuentra en estos momentos frente a la puerta de ingreso del aeropuerto, por donde saldría el presidente José Gerí, quien vendría acá a la región Tacna a cumplir una agenda, entre ellas posiblemente también llegar a la frontera. Con esto y más, vamos a regresar después de la pausa.